Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1. Esto es DF en Infinita, una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl y Sapre Colmena. Juntos cuidamos tu salud. Ya estamos de vuelta, son las 7:37. Maxus renovado y recargado con su nueva línea de pickups T60 Max, T90 y T90 100% eléctrica, equipada para cualquier terreno. Conoce los modelos que llegaron a cambiarlo todo en maxus.cl. Maxus, una marca antes motor. Y en Isapre Colmena saben que ahorrar es importante, por eso en Colmena cuentas con bonos a costo cero, descuentos en alianzas y mucho más. Don José Tomás Santamaría, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy bien también. Con sueño por tu culpa. No fue la culpa de los candidatos, amigo. ¿Dónde viste el debate? En TVN. Ah, en TVN. Sí, fui invitado por la Anatela, así que estuve ahí en TVN viéndote en pantalla gigante. Ya, ¿y cómo se vivió? Estuvo bueno el debate, ¿eh? ¿Tú lo viste en el auditorio de TVN? En el auditorio. Había primero en la terraza un cóctel para recibir a los invitados, que era básicamente gente que acompañaba a los candidatos. Y también se veía ahí, por ejemplo, al senador Lagos Weber, que venía, por supuesto, con la candidata Janet Jara. Estaba el senador Chaguán, el diputado Guillermo Ramírez. Eran algunas de las personas que se veía ahí. Y también muchos invitados de la misma Anatel, entre los cuales estaba yo y varios otros invitados. Y después uno podía ver el debate ahí mismo, en la terraza, en unas pantallas gigantes que se instalaron, o en un auditorio adentro que permitía verlo. Y bueno, ya habían algunos ahí, personas de los comandos que se dedicaban a aplaudir con fuerza cada una de las propuestas. Fue un debate bueno, interesante, largo, ¿no, Juan Manuel? Sí, fue un debate, duró 3 horas, un poquito más de 3 horas. Un poquito más de 3 horas, porque fue un debate sin duda entretenido, tú lo decías más temprano. Yo creo que es el debate en donde más se han enfrentado con más claridad, y tiene que ver probablemente con que es el último debate, es la última chance que muchos de ellos ven, la última oportunidad para marcar las diferencias y para allegar los votos del llamado votante obligatorio, ese que no acude comúnmente a votar y que ahora tiene que hacerlo porque el voto es obligatorio, porque además hay multa, y que por lo tanto es a ellos a quienes están muchos candidatos apostando que les den la sorpresa, digamos. Y entonces muchos de los candidatos aprovecharon esa oportunidad, pero se dan un debate largo de más de 3 horas. De hecho, se ha generado un debate en los últimos días sobre la necesidad de invitar a todos los candidatos, que es un primer tema que uno, que de hecho se lo leí el otro día al columnista Joaquín García Huidobro en la columna del Mercurio, que se hacía esa pregunta respecto de si era necesario invitar a todos los candidatos. Hay otros países en donde se invita, por ejemplo, a los candidatos que superan el 10% de los votos, digamos, y se pone esa regla, digamos, y nadie podría alegar respecto de esa regla. Pero fue un debate, como decíamos, interesante, entretenido y lleno de momentos, que uno podría ir desmenuzando. Es difícil abarcarlos todos, pero lleno de momentos atractivos. Yo creo que uno de los momentos que uno podría partir desmenuzando tiene que ver con que fue un debate en donde los líderes de las encuestas que alcanzamos a conocer hasta antes de la veda, Jara y Kast, fueron los que concentraron mayores ataques, ¿cierto? Mayores ataques de sus contrincantes. Fue el caso de Janet Jara, por supuesto, que recibió ataques de distintos de sus contrincantes, principalmente de Kast y de Kaiser, que fueron los que más la criticaron. En el caso de Kaiser, por ejemplo, la criticó duramente por el tema seguridad, en un momento en donde él dice que el PC ha votado en contra o no ha participado de la agenda de seguridad, incluso del mismo gobierno del presidente Boric, un momento en que la ex ministra Janet Jara y candidata Janet Jara pisa el palito, decían algunos de los analistas ayer, porque le responde y le dice eso no es cierto, no es verdad, fueron unas excepciones en las que el Partido Comunista no votó a favor de la agenda de seguridad del gobierno. Digo pisa el palito porque
Janet Jara se había preocupado en los debates anteriores de no mostrarse debatiendo con otros candidatos, de no mostrar grandes disputas. Y acá sí, ella le responde claramente a Johannes Kaiser, que es probablemente lo que estaba buscando el candidato Kaiser. También Kast la criticó cuando habló de la candidata del desempleo, ¿cierto? Y habló del millón Así de empleo. es. Cuando hablaron de empleo, él le dice que es la candidata del desempleo, y también Janet Jara le contesta respecto de eso. Y también por el otro lado, también fue José Antonio Kast quien también recibió distintos ataques, incluso, y quizás el que más sorprendió, fue el de la propia Evelyn Matei, que hasta el momento no se había mostrado tan crítica y que tiró un primer misil cuando le critica por el tema de esta presentación que hizo en Viña, en donde usó vidrios blindados, ¿cierto? Vidrios blindados. Entonces ella dice una frase algo así como, no la tengo aquí, pero dice: yo no me escondí detrás de un vidrio blindado, justamente haciendo llamando la atención respecto de ese punto, de ese momento que se dio durante la campaña, en donde muchos cuestionaron el hecho de que haya usado vidrio blindado en una de las actividades de campaña José Antonio Kast. José Antonio Kast, en todo caso, no le contestó, no pisó el palito, no entró en ese debate con Evelyn Matei, que también después le preguntan por el video, por ese trap famoso que ha llamado tanto a la atención, ese jingle, esa canción que sacó Evelyn Matei, en donde justamente habla de Jara y de Kast como dos extremos, los pone como los equipara, claro, en el mismo extremo, y ella dice: yo no he dicho nada que sea, esa canción no dice nada falso. Claro, ella aclara, a diferencia de los bots y las fake news, que ella no dijo nada que fuera falso, a diferencia de lo que le inventaron a ella, que tenía Alzheimer, y no tengo, dijo. Claro, entonces ella marca ahí ese punto y no retrocede respecto de lo que dice esta canción, que fue muy comentada y muy polémica. Pero como vemos, daría la impresión de que José Antonio Kast y Janet Jara fueron las que concentraron mayores críticas de sus contrincantes, de sus adversarios, lo que es natural, considerando que son las dos personas que, hasta que podíamos conocer encuestas, lideraban las encuestas, y por lo tanto son las personas que tienen mayores perspectivas de eventualmente pasar a una segunda vuelta. Otro momento que me llamó la atención, Juan Manuel, a ver, las distintas escenas en las que Janet Jara buscó distanciarse de Gabriel Boric. Eso es bien notable, porque creo que yo contabilicé 3 al menos. Al menos tres. La primera, la más, a mí una que me llamó mucho la atención, la de Javier Milei. Recordemos que hace unos días el presidente Boric estuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Bolivia, justamente, a propósito del cambio de mando, y hay una imagen muy llamativa en donde Javier Milei va saludando a los distintos presidentes que están en primera fila, y Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, no se para de su silla para saludarlo, lo saluda sentado, digamos. Janet Jara dice que ella sí se habría parado. Sí. Ese es un primer punto en el que ella marca una diferencia claramente. Hay un segundo punto también en que marca la diferencia con respecto a las tomas, a la forma en cómo se está actuando para viabilizar los procesos en toma, donde hay fallos judiciales que ordenan despejar las tomas o abordar, digamos, esos temas, en donde ella llama a que el Estado o el gobierno tome decisiones, digamos, haga lo que tenga que hacer, digamos. Dice, respetando, por supuesto, a las personas que viven en ese lugar, pero que se haga lo que tenga que hacerse. No se puede seguir esperando, dice ella. O sea, apunta derechamente al gobierno. Derechamente, de hecho, no me acuerdo cuál era de los periodistas el que estaba preguntando en ese momento, pero le dice: usted está haciéndole un llamado directamente al presidente Boric, y ella contesta... Iván Núñez era el que le estaba... Era Iván Núñez en ese momento, y ella responde: estoy diciendo que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, sin duda el más llamativo fue el caso Monsalve. Claro, ese es el tercero. Ese es el tercero, el de caso Monsalve, en donde ella marca una diferencia y dice que ella no habría actuado como actuó el gobierno en el caso Monsalve, que ella
habría actuado mucho más rápido, y de hecho da su propio ejemplo de cómo lo hizo ella cuando tuvo un caso que no es ni de cerca similar al del caso Monsalve, digamos, pero cuando tuvo un caso de acoso en su ministerio y la forma en cómo ella actuó. Digo que no son similares porque la gravedad de las acusaciones en ambos casos son muy distintas, digamos. Pero, dice, ella actuó muchísimo más rápido y marca la diferencia respecto de cómo actuó el gobierno del presidente Boric, que recordemos fue muy cuestionado porque, aún sabiendo de la denuncia, le permitió al entonces subsecretario Monsalve viajar al sur, y después no solamente eso, sino que participar de una comisión de presupuesto al día siguiente. O sea, pasaron varias horas antes de que se empezaran a tomar decisiones. Ese yo creo que es otro tema también, otro momento que fue bien clave del debate de ayer. Otro que me gustó, las interpelaciones, digo que me gustó, que me llamó la atención, la interpelación a Kast por el reportaje que vincula a Fontaine con los bots también. Claro. Que también fue un momento especial. Hace unos días apareció un artículo en reportea.cl, que es un sitio del periodista Nicolás Sepúlveda, que fue de CIPER, fue de Clinic y de distintos medios, y que hoy día tiene este sitio, reportea.cl, en que vinculaba justamente a la Asociación de AFPs como financista de la Fundación Ciudadanos en Acción, que la lidera Bernardo Fontaine. Y dice, esto además se dedica justamente a esta fundación, dice el reportaje, está vinculada con ataques de bots a distintas cuentas de políticas, digamos, y vinculadas con el tema justamente hace mucho trabajo, digamos, vinculado a la defensa de la capitalización individual y ese tipo de cosas. José Antonio Kast, por supuesto, que se defendió respecto de esos ataques. El mismo Bernardo Fontaine salió a decir que esto era totalmente falso, pero fue también otro momento. Otro punto fue el de Evelyn Matei, de cómo lo hizo Evelyn Matei también no sé cómo la viste tú, pero se le vio desde un principio mostrando un estilo mucho más parecido a ella como la conocíamos, o como la conocemos desde siempre, mucho más franca o más firme, digamos, en sus posiciones. Lo hizo en el primer momento, cuando en la primera pregunta ella dice bala o cárcel, digamos. Esa es la frase de Franco Parisi. Ella decía cárcel o cementerio. Cárcel o cementerio. Luego Parisi se le suma y habla de bala o cárcel, digamos, que fue muy llamativo. Y después, cuando le preguntan de Venezuela, que es otro momento interesante del debate, en que le hacen que cada candidato se defina respecto de qué pasaría en una eventual intervención de Estados Unidos con Venezuela. Johannes Kaiser dice que la apoyaría, Kast dice proceda, le dice dice que es la fórmula que él le diría al presidente Trump en ese escenario. Evelyn Matei dice que ella no cree que vaya a pasar, porque una intervención armada es algo que sería muy lento, muy largo. Dice, hay otras formas, dice, más modernas, dice, de estrangularlo. Incluso hace como con las manos, digamos, el gesto, digamos, de estrangularlo, refiriéndose al presidente Maduro. Que también fue otro momento llamativo, pero a Evelyn Matei, por lo menos, y esto es lo que comentaban muchos de los analistas, se le vio mucho más suelta y mucho más clara en muchas veces en sus posiciones, y mucho más fiel a su espíritu, digamos, al que conocíamos, digamos, como político desde hace tantos años. El tema valórico también fue otro tema relevante. Se le hizo a los candidatos manifestarse en el tema valórico, en el tema aborto principalmente, en donde ahí se marcaron las posiciones, y José Antonio Kast insistió en que su postura es la que ellos conocen de toda la vida, que él siempre se ha opuesto al aborto, que cree en la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Insistió en ese punto, pero era un punto relevante porque eran aspectos a los cuales en ese mundo habían buscado hacerle el quite, digamos, dentro de los debates, y que
aquí se vio la necesidad de enfrentar. Incluso le preguntaron por el tema de la píldora del día después, que fue un tema que había estado presente en campaña muy en el pasado. El bloque económico también, sin duda, fue otro de los temas interesantes. El bloque económico que partió con una definición muy clara de cada uno de los candidatos respecto de qué hacer con las cuentas de la luz. Ahí yo siento que Janet Jara es la que tiene un proyecto mucho más bien planteado respecto de que tiene que ver con cómo ella va a conseguir una disminución en las cuentas de la luz, pero también todos los candidatos tuvieron que salir a ver cuál era su posición respecto del precio de las cuentas de la luz y cómo lo harían para disminuirla. También fue en ese bloque en que se insistió en el tema del sueldo y o sea, del salario mínimo versus el ingreso de 700.000 pesos, que es una de las propuestas que ha hecho Janet Jara, que busca que a través de distintos subsidios el ingreso mínimo de los trabajadores en Chile llegue a los 700.000 pesos. Evelyn Matei planteó que ella quería también llegar, quizás a través de fórmulas distintas, pero llegar a un punto similar. Fue un momento también en que otros candidatos como Marco Enrique Minami aprovechó de llamar de populistas, digamos, a todos sus contendores por decirles y insistirles que no tienen financiado su programa. Eso es bien recurrente en Marco, que en estricto rigor no es tan así. En algunos casos sí, en otros no, y en algunos casos hay candidatos que tienen claro cómo financiar algunas cosas de su programa. Pero Marco como que los emplaza permanentemente porque Marco dice que tiene financiado todo. Claro. O sea, y ese es como su juego en el fondo. Insisten que todos los candidatos, que es una cosa llamativa, que todos los candidatos están viendo cómo reducir gasto en esta campaña. Evelyn Matei tiene una propuesta de reducir $2.000 millones en un año. José Antonio Caz, otra de $6.000 millones en un año. Él dice cómo van a aplicar todas las propuestas que tienen de programa si es que están buscando disminuir el gasto. Él dice, en cambio, Marco Enrique Minami, yo tengo financiado mi programa, y entonces los ataca de populista a cada uno de sus contendores. Hubo varios otros momentos también. Ahora, perdona, déjame decirte algo. El otro día estuve en un debate, un seminario con los asesores económicos de 4 de los candidatos. Ya. Y estaba Víctor Espinosa por Johannes Kaiser, estaba Bernardo Fontaine por José Antonio Cast, Ignacio Briones por Evelyn Matei y Osvaldo Rosales por Janet Jara. Y Ignacio Briones planteó una cosa que me parece bien interesante. Dice que en ninguna parte del mundo en general los candidatos presidenciales, cuando están debatiendo sobre cómo ordenar la casa, cómo ser responsable fiscalmente. Dice, eso habla muy bien de Chile igual. Sí. Que en el fondo los candidatos estén discutiendo sobre cómo ordenar bien la casa y ser responsables fiscalmente. Claro. Solo habla bien de Chile al final del día y tiene un punto. Sí. Fíjate que me pareció muy interesante esa mirada, porque como que estamos pegados en que uno dice 22.000 millones, otro dice 6.000, el otro dice 2.000. Pero en el fondo más allá dice más. Claro, pero nadie está diciendo que gastar a destajo. Bueno, sí, pues Eduardo Ortiz sí, que quiere renacionalizar los recursos naturales y todo, pero bueno, ya sabemos que en el fondo lo suyo es una candidatura testimonial, no más que eso. Y Marco, que plantea gastar mejor, pero todos están más bien, el resto de los candidatos, muy preocupados de ordenar fiscalmente para que no nos convirtamos en un país latinoamericano más con desorden, digamos, de la administración de recursos públicos. Entonces, tiene punto Ignacio Briones y dice que igual habla bien de los candidatos. Eso. Sí, o sea, de hecho, el propio Marco Enrique Minami, cuando lo plantea en el sentido de que él sí tiene financiado su programa. O sea, también es respecto, o sea, el concepto de responsabilidad fiscal está muy presente en todo el debate, claro, que es algo que probablemente uno no lo esperaría en un debate presidencial, en donde en general los candidatos están buscando cómo gastar más para generar más adhesión popular. Acá están hablando de cómo gastar menos, digamos, o cómo gastar mejor, que efectivamente es un punto llamativo. Otros momentos que llamaron la atención, bueno, hay un cruce que tienes tú con Eduardo Artés, que es muy llamativo respecto de
el asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro del hijo de Agustín Edwards, de Cristian Edwards, y cómo él, si acaso tú le preguntas directamente si acaso de cuál es su evaluación respecto si justifica o no el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, porque él plantea indulto a Mauricio Hernández Norambuena. A propósito de eso. Y él no es capaz de condenarlo, digamos. O sea, empieza a enredarse en el tema del contexto, ¿ya? Empieza a enredarse el tema del contexto y empieza a decir que veníamos saliendo de la dictadura y empieza a dar distinto énfasis. Y fue un momento que yo resaltaría como llamativo, porque si bien es un candidato muy poco relevante en el sentido de la cantidad de votos que va a alcanzar, sí te ayuda a... es una pregunta que te describe al personaje tal cual, digamos, buscando contexto frente a una crueldad como la que tú le estabas planteando. Se dedicó a buscarle contexto en vez de ser capaz de dar la respuesta que el sentido común impera que dé, digamos. Y entonces es una pregunta que lo deja de manifiesto. Claro, que a mí me parece que era interesante hacer esa pregunta, te voy a decir por qué. Mi reflexión de por qué la pregunta directa que me tocaba abordarte, pues le podría preguntar por algunas otras cosas, como pretende, digamos, renacionalizar el cobre y el litio. Y dije, ¿para qué? Sí, bueno. Pero que tanto le preguntan a los candidatos Kass y sobre todo Kaiser respecto a los precios de Punta Peuco y todo, que uno también siempre siento que tiene que equilibrar un poco esta balanza respecto si vamos a instalar de vuelta o está instalado de vuelta, porque a veces no son los periodistas, son los mismos candidatos, las discusiones de lo que pasó hace 50 años. Y estamos emplazando a Kaiser para que diga por qué quiere indultar, digamos, a Krasnov y todo eso. Digo, bueno, miremos para el otro lado también. Así como a Janet Jara se le emplaza respecto de su historial o de la historia de su partido, el comunista. Bueno, veamos si Eduardo usted está dispuesto a condenar el secuestro de Cristian Edwards o el asesinato de Jaime Guzmán. Y cuando alguien dice que el contexto es que nos fuimos a la vez, o sea, cuando alguien cree que un secuestro es justificable o explicable según el contexto, te lo dice todo. Te lo dice todo. Te lo dice absolutamente todo. O sea, después de eso, no nos quejemos cuando hay otro candidato que plantea indultar a Krasnov. O sea, cuando hay alguien que está dispuesto a justificar, porque Eduardo Artés lo que hizo fue justificar el secuestro de Cristian Edwards. O sea, no... O sea, a mí me pasó que yo me fui a mi casa y en mi cabeza era, no puedo creer que todavía haya gente que crea que una cuestión como esta se puede justificar. O sea, generaciones nuevas, generaciones que no sé, pues, yo hago clases en la universidad, ahora que tienen 20 años, que yo les tengo que explicar lo que fue el secuestro de Cristian Edwards. Que deben haber visto el debate y deben haber dicho qué le pasa a este weón. Perdón que lo diga así, que alguien que todavía cree que se pueda justificar un delito tan deleznable como ese. Ahora, me parece que uno tiene que equilibrar la balanza cuando los debates le están sistemáticamente preguntando a un candidato por algo. Bueno, miremos también hacia el otro lado, porque eso da cuenta de que en la historia hay partes irreconciliables. Lo llamativo es que tú decías justamente lo que te pasa a ti cuando conversas este tema con la gente joven. Muchos de los seguidores de Artés son gente muy joven. De hecho, ayer en el debate en TVN lo acompañaba en general gente joven que lo aplaudía en cada uno pero esa es una retórica de esos bien, momentos. Es una retórica bien vacía, porque o sea, a cualquiera que le expliquen un poco lo que significó el secuestro de Cristian Edwards, y cualquiera que lea ese... Ciber Chile tiene la historia del secuestro de Cristian Edwards escrita en 3 partes y está ahí disponible para quien quiera leerla, que es brutal. Cualquiera que en el fondo lea un poco sobre esa historia y tiene un mínimo de conciencia, da lo mismo lo que pensís políticamente, tú vas a decir esto no tiene ninguna posibilidad de ser justificado. Ahí quedó de manifiesto, de hecho, en su respuesta, porque no fue capaz de condenarlo y de hecho se atrapó en medio de justificaciones y contextos respecto de lo que había pasado. Otro momento, como para terminar, las flores de Kaiser a Evelyn. No, es cuando sí. Mira, ese fue un momento. Cuando sale de su podio, tarde, porque esto está todo reglamentado, normado, acordado, discutido y aceptado por todas las partes. Y nosotros fuimos parte de todo ese proceso durante todo el proceso, lo que dura meses de negociaciones. Claro. Entonces, nosotros estamos muy instruidos de cosas que tenemos que detener en caso de que ocurran, como por ejemplo que no podían sacar nada ni mostrar nada los candidatos.
mucho menos moverse el podio. Y cuando tú ves que Johannes Kaiser empieza a caminar, tú decís, esto puede terminar como los Oscar cuando Will Smith va y le pega la cacha. Entonces, ¿a dónde va y para qué? ¿Sabes qué? Sentí que te juro que el alma perdía de un hilo, que no sabía y para dónde iba, qué es lo que iba a hacer, y se saca algo del bolsillo. Entonces, decís, esto puede terminar de la peor manera. Y era una flor para Evelyn Matei que está de cumpleaños. Aprovechando el momento de que pasaba a las 12 de la noche, es decir, hoy Evelyn Matei está de cumpleaños y entonces Johannes Kaiser hace ese momento televisivo justo en su último minuto, en el minuto que tenían para despedirse y de hecho vincula esa flor y ese saludo de cumpleaños para decir podríamos cantarle cumpleaños feliz a Evelyn Matei, y dice ese es justamente el espíritu que queremos impulsar hacia adelante, o que debiéramos impulsar hacia adelante también. Pese a ser en el último minuto de este largo debate, también fue uno de los momentos más comentados de este intenso debate, el último ya de cara a esta primera vuelta que viviremos el próximo domingo. Y que estaremos comentando también con los resultados ya en mano probablemente el próximo martes. Bueno, digamos que José Tomás Santamaría participará del debate de segunda vuelta. Así es. Sí, pues tenemos nosotros debate de segunda vuelta, el domingo 23. Domingo 23 aquí en Mega junto a Infinita Bio Bio. Así es, pues vamos a estar José Tomás Santamaría, Connie Santamaría. Ustedes no son parientes, ¿no? Somos primos, sí, de segundo grado, pero somos primos. Ah, ya, son primos de segundo grado. Tomás Mochati y quien les habla. Somos los 4 entrevistadores. Los 4 entrevistadores. Así, va a estar muy bueno. Ya. Gracias, José Tomás. Nos vemos. 8 minutos. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. ISAPRE Colmena. Juntos cuidamos tu salud.